personas, hay 6.500 personas que mueren por enfermedad profesional, que es una estimación, ¿no? Y unas 1.000 por accidentes de trabajo. Eso solo como para que tengamos un poco de todo lo que, el contexto de la seguridad y salud en el trabajo. Y miren de algo importante que yo quiero hablar el día de hoy también de la COVID-19, y es que no solo es el peligro biológico, ¿cierto? Siempre hemos hablado y hemos hecho énfasis en el peligro biológico y en el tener el contagio o contraer la enfermedad de la COVID-19. ¿Sí? Pero desde el año pasado la OIT ya venía hablando de un aspecto que en estos momentos también cobra una importancia relevante al interior de las organizaciones. ¿Y cuál es? Los aspectos psicosociales, el peligro psicosocial. Entonces, por eso les menciono que uno ve que se habla mucho del contagio de la COVID-19, pero hay otros peligros que existen en el mundo del trabajo que están comenzando a incrementarse. Por ejemplo, estamos hablando de la parte psicosocial. Más adelante les voy a mencionar, por ejemplo, el peligro biomecánico por posturas inadecuadas. También podemos tener el peligro químico por el uso excesivo o mal uso de las sustancias químicas, ¿cierto? Y que también tienen una relación con la COVID-19. Pero antes de eso, antes de hablarles de todo eso, quería hacerles mención en una de las partes, y es la afectación de psicosocial. Entonces, desde el año pasado, en el informe del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, como les mencionaba, se hizo énfasis de que los factores de riesgo psicosocial cada vez preocupan más. ¿Por qué? Porque cada vez hay mayores exigencias en los lugares de trabajo, cada vez surgen empleos de diferentes maneras, ahora están saliendo plataformas, ¿cierto? Digitales, está entrando todo el tema de la demografía, como el tema de la edad, las brechas de género, bueno, diferentes exigencias que están impactando los factores psicosociales o a las personas en la parte cognitiva, ¿no? Entonces, quiero relacionarlo un poco acá con la COVID y darnos cuenta un poco que la COVID-19 no solo impacta, como les mencioné, la parte de la enfermedad, cómo se está viviendo las cuarentenas, cómo se está viviendo las diferentes medidas adoptadas del gobierno en cada una de las personas, ¿no? Hay algunas personas que podrán estar pasando estas cuarentenas al interior de su hogar completamente solas, otras personas que podrán estar conviviendo en su casa, pero tienen la responsabilidad de mezclar casa, trabajo, el hogar. Mañana les van a hablar un poco más de esto, ¿cierto? Pero que comienzan a tener unas afectaciones psicosociales. Y estas afectaciones psicosociales repercuten en temas como el estrés dentro del lugar de trabajo y en otros aspectos como las enfermedades no transmisibles. ¿Qué quiere decir? La hipertensión, la diabetes, no sé, eh, la obesidad, ¿cierto? Y que en estos momentos hace parte se los mencionaban, si no estoy mal, en la primera sesión, que hay unas enfermedades preexistentes, ¿cierto? Y si yo tengo hipertensión, si yo tengo otras enfermedades, puedo convertirme o puedo ser un poco más vulnerable ante la enfermedad, ¿cierto? Entonces esto quiero que lo vayamos teniendo en cuenta, por eso comencé desde lo más grande para que vayamos llegando ya a los peligros y a los controles en los lugares de trabajo. Ahora, yo siempre me gusta hacer esta pregunta aquí, pues como estamos en web no lo puedo hacer, pero quiero que hagan una reflexión al interior de ustedes, y es: ¿cuánto nos puede costar un accidente de trabajo, una enfermedad laboral? ¿Cuánto puede costar que una persona fallezca por causa de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral? Algunos en este momento se les habrá venido una cifra a su mente, de pronto relacionada con las sanciones, relacionada con normalmente hablamos la gente me menciona sanciones administrativas, civiles, bueno, de otros tipos, pero después yo les hago esta inquietud: esas personas o esa estimación que ustedes hicieron, háganla haciéndola que son ustedes, que cuando ustedes sufrieron ese accidente de trabajo, eh, perdieron la movilidad de sus piernas, perdieron al ser querido que más
quieren ustedes dentro de su hogar, su papá, su mamá, su familia, su hija, su hijo. La pregunta es ahí, ¿tiene un costo? O sea, ¿tiene un costo el perder a un ser querido? ¿Tiene un costo, por ejemplo, el tener una afectación en mi lugar de trabajo, en mi cuerpo, perdón, por causa del trabajo? Entonces, aquí es lo que quiero hacer una reflexión antes de comenzar con esto, y es que hay un costo intangible de la seguridad y salud en el trabajo, y de este costo intangible va orientado al bienestar físico y emocional, tanto a corto y a largo plazo que pueden tener los trabajadores, ¿cierto? Entonces, en esta reflexión que yo les estoy diciendo, pues personalmente creo que hay un costo que no tiene precio, y es perder a un ser querido, perder la movilidad de una parte del cuerpo, deteriorar su salud a causa de una enfermedad laboral o profesional, ¿cierto? Entonces, recuerden que en aspectos de seguridad y salud en el trabajo tenemos costos intangibles, pero por otra parte, si tenemos otros costos que se pueden cuantificar, si tenemos otros costos que podemos conocer, que podemos saber, y que también son importantes que los tengamos en cuenta dentro de las organizaciones. ¿Qué quiere decir? O sea, si yo no tengo condiciones adecuadas, pues posiblemente la productividad de la empresa no sea la misma. ¿Cierto? De pronto, si yo tengo unas condiciones seguras, saludables, un entorno laboral adecuado para desarrollar mi actividad laboral, eh, eh, el desarrollo productivo de la empresa pueda dejar de generar unos mejores resultados. Las interrupciones de pronto por un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, pueden evitarse, se puede obstaculizar también la competitividad, como lo ven ustedes ahí, y el daño de la reputación de las empresas. Ahora, también existen sanciones. Claramente, en cada uno de los países se ha reglamentado cómo se puede manejar el tema y cuánto puedo yo incurrir por incumplir requisitos de seguridad y salud en el trabajo, o de riesgos profesionales al interior de las empresas. Pero pues sí quiero hacer un poco de énfasis en la importancia de ese costo intangible del ser humano, de perder una vida por causa de unas condiciones que no sean seguras y que no sean saludables dentro del lugar de trabajo. ¿Sí? Y bueno, aquí sí ya comenzamos a hablar un poco de seguridad y salud de los trabajadores, ya un poco más orientada. Em, y la primera pregunta que uno se hace es, bueno, por qué enfocar todo este tema de seguridad y salud en el trabajo? Hablamos de bioseguridad, hablamos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué enfocarnos? Entonces, lo primero que yo les diría es que en seguridad y salud en el trabajo hay una parte fundamental, y es poder identificar los trabajadores, las ocupaciones, los sectores que pueden generar un mayor riesgo de contagio, ¿cierto? No todos tenemos la misma probabilidad o gravedad de contagio con la COVID-19. ¿Sí? Y en cada uno de los peligros no siempre vamos a tener el mismo riesgo, ¿cierto? Entonces, lo primero que nosotros podemos comenzar a hablar es comenzar a identificar en qué sector estamos, ¿no? En qué lugar tengo contacto frecuente, tengo que estar afuera, puedo desarrollar mis actividades desde mi casa, o efectivamente me tengo que exponer directamente al virus, como puede ser, digamos, el sector salud. ¿Cierto? Entonces, un primer paso que les quiero mencionar, ay, esto se me pasó, perdón, es este, ¿sí? Bueno, mencionarles otro aspecto fundamental, y es las medidas de prevención y control. Ya las vamos a hablar. En las medidas de prevención tienen algunas otras características. Permítanme, que es que estoy tratando de abrir el chat por si están llegando algunas preguntas. Pero bueno, vamos a seguir avanzando, y al final vamos a dar respuesta a cada una de las inquietudes. Entonces, implementar medidas de control y de prevención, ¿cierto? Nos habla de una jerarquía del control, de tener unos tipos de controles al interior de la organización, que ya lo vamos a ver más adelante, y que todo esto tiene que ser basado en una evaluación del riesgo.
Entonces ya se van a dar cuenta que cuando yo hablo de seguridad y salud en el trabajo, yo le llamo el corazón de la seguridad y salud en el trabajo un poco y es poder hacer una buena identificación de los peligros, poder hacer una buena evaluación y valoración de los riesgos y con estos resultados yo ya puedo comenzar a hablar de unas medidas de prevención y control. O sea, no es tomar controles por tomarlos, sino que yo tengo que tomar las decisiones basadas en una información que yo he copiado y que me ha permitido tomar una decisión en algún momento, ¿cierto? Entonces eso por un lado, ¿sí? Y hay otra importancia en la seguridad y salud en el trabajo y es poder comenzar a generar esa información y a producir y a compartir esa información con las personas en los lugares de trabajo, ¿sí? Listo. Ya lo ubiqué, ya encontré acá el chat, perdón. Estaba tratando de ubicarlo. Listo. Bueno, listo, ya vamos a ir avanzando ahí con unas preguntas. Entonces, quiero hablar de unas funciones. Antes de que hablemos de los controles, el convenio 155 de la OIT y la recomendación 164 sobre la seguridad y salud de los trabajadores nos habla de unas funciones y responsabilidades, digamos, en empleadores y en trabajadores. Y quiero traer a colación algunas de ellas antes de hablar de los peligros y de los controles de cada una de ellas. Entonces, uno de ellos es garantizar en la medida de que sea razonable, el empleador debe garantizar siempre que sea factible lugares de trabajo seguros y saludables y que no entrañen riesgos para los trabajadores, ¿cierto? Un segundo aspecto importante es suministrar los elementos de protección personal y las ropas que se deban tener para desarrollar la labor, ¿sí? Y ahí voy a ahorita hacer una precisión frente a los elementos de protección personal de algunas fallas digamos, he podido escuchar o conocer, ¿cierto? Una tercera función es el poder generar esas medidas en caso de una situación de urgencia y de accidentes de trabajo. Entonces ahí la pregunta es, al interior de nuestras entidades ya tenemos definido cómo vamos a afrontar, por ejemplo, si tenemos un caso sospechoso o un caso confirmado de COVID-19, ¿cómo vamos a proceder, por ejemplo, con un accidente de trabajo que se nos presente con una persona que está trabajando desde casa? Bueno, le han dado diferentes nombres, ¿no? Teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto, bueno, pero que está desarrollando su actividad laboral desde casa. Entonces, ¿cómo se han definido esos lineamientos para poder afrontar esta situación? ¿Cierto? Y otra parte importante es poder recibir y dar una información, una formación adecuada en materia de seguridad y salud de los trabajadores, ¿cierto? Entonces, eso unas pocas, digamos, que se traen funciones y responsabilidades de los empleadores, pero recordemos que también los trabajadores pues tienen derechos, pero también tienen responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo. Siempre he hecho énfasis en algo y es que la seguridad y salud en el trabajo depende de todos, o sea, depende de todos porque todos tenemos una funcionalidad y una parte dentro de la seguridad y salud en el trabajo. De nada sirve que el empleador pues cumpla y de todos los elementos de protección personal, por ejemplo, pero que el trabajador no los utilice, ¿cierto? O no acate los procedimientos o los requisitos, o viceversa, ¿cierto? Entonces, unas obligaciones que nos habla acá frente a los trabajadores y es que pues claramente el trabajador tiene ese derecho a recibir la información y la formación adecuada para poder implementar los diferentes controles. No es solo que implementemos los controles, sino que tenemos que dar una formación adecuada para que los trabajadores tengan la posibilidad de saber cómo se va a implementar cada uno de los aspectos. Y como les mencionaba, pues una parte importante de poder dar cumplimiento a todo ello es cooperar en el cumplimiento de las instrucciones y procedimientos que se tengan en materia de seguridad y salud en el trabajo, como les menciono. Esto es un trabajo que debe ser de todas las personas para poder llevar a cabalidad y a tener una real efectividad y disminución, ya sea en los accidentes, en las enfermedades o en este caso en prevenir o mitigar el contagio de las personas ante la COVID-19, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí les estaba hablando un poco de eso. Y acá
tenemos la evaluación del riesgo. Entonces, aquí comenzamos con algo importante y es la evaluación del riesgo. Entonces, yo quiero, voy a saltar esta diapositiva, perdón, voy a comenzar primero con peligro. Hay algo que tenemos que tener claro y es la definición de qué es peligro y qué es riesgo. Pregúntense aquí en este momento para mí qué es peligro o qué es riesgo, o si de pronto comenzamos a mezclar los términos. Entonces, yo quiero que antes de eso les voy a ir dando un poco cuál es la definición de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, el peligro. Entonces nos dice todo aquello que nos pueda causar daño o perjuicio. Esto es definición de OIT. Cada país tiene unas definiciones diferentes. Algunos hablan de fuente, situación o acto que me pueda generar daño o perjuicio a mi salud, ¿cierto? Entonces, para entenderlo, ya siempre hay una confusión acá, pero ya les voy a ir explicando. Y el riesgo ya es algo más probabilístico. Entonces ya yo tengo que mirar qué tan probable es que suceda un evento y qué tan grave puede ser en caso tal de que suceda, ¿cierto? Yo les voy a mostrar aquí una imagen, a ver ustedes qué opinan. Quiero que lo vean desde allá a ver qué se les viene a la mente. Entonces yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál, hay unos tipos de peligros, ¿cierto? Y hay peligros que pueden generar ese daño al trabajador. Pero en este caso, vamos a hablar, la definición nos decía que es todo lo que me puede generar daño. Entonces, háganse esta pregunta, ¿cuál es el peligro al que está expuesto este trabajador que está trabajando en estos tarros? Si ustedes en algún momento dicen una consecuencia, en lo que ustedes pensaron tienen una consecuencia, o sea, caerse, golpearse, machucarse, electrocutarse, no es el peligro. Eso no es el peligro, la consecuencia no es el peligro, o sea, ¿qué me puede generar daño a mí? Por ejemplo, en ese caso podría ser la altura, podría ser la pintura que están haciendo ahí y que esto yo lo voy a ir clasificando en unos tipos de peligro. Por ejemplo, la altura puede ser un peligro de condiciones de seguridad, ¿sí? O sea, les voy a ir tratando de explicar poco a poco para que me entiendan, ¿sí? Ahora, voy a ponerles de ejemplo en este caso para que lo entendamos el peligro de altura, ¿cierto? La altura es la que me puede generar cuando yo me caiga un daño, ¿cierto? Ahora sí vamos a ver qué es riesgo. Entonces el riesgo es la probabilidad por la consecuencia o la severidad dependiendo dónde, cómo lo hablen, ¿cierto? Entonces ahí yo les voy a poner un ejemplo. ¿Qué tan probable ya es que en ese peligro de altura se caiga el señor? O sea, pongan en su mente de 1 a 5 cuánto es la probabilidad de que se caiga ese señor. Entonces unos dirán 4, 3, 5, ¿cierto? Y ahora yo les voy a decir qué tan grave puede ser si el señor caiga. Entonces unos van a decir, no, pues el señor no está tan alto. Yo le doy un 2 de 1 a 5. Otros van a decir, no, pero el señor puede caer mal y tener una afectación más grave. Entonces, eso es el riesgo. Mirar qué tan probable es que ocurra un evento y qué tan grave o severo es el daño, ¿cierto? Entonces hay diferentes peligros. Miren esta imagen. ¿Qué les parece? Entonces tenemos, entonces ahí les muestro otra donde quiero que se hagan esa misma inquietud. ¿Cuál es el peligro que tiene expuesto el trabajador? Entonces tenemos un peligro de altura también, ¿cierto? Y ahí vamos a hacer vamos a mirar el riesgo donde hablamos de probabilidad, como les decía, por consecuencia. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque son, digamos que unos aspectos, unas definiciones que debemos tener en cuenta para el desarrollo de cada uno de los peligros, de los controles que vamos a tomar. Entonces, cuando yo identifico los peligros, y comienzo a evaluar el riesgo, por eso hablamos de identificar peligros y evaluar riesgos, porque ahí comenzamos a identificarlos. Entonces decimos peligro de trabajo en alturas, comenzamos a hablar de pronto un peligro mecánico por algún daño que yo tenga con una herramienta, ¿cierto? Una afectación a mi cuerpo. Ya les voy a contar cuáles son los tipos de peligros. Y ahora vamos a evaluar el riesgo. Entonces volvemos a hacerlo así, con una metodología. Entonces yo me la estoy inventando en este momento, pero estoy diciendo de 1 a 5 qué tan probable es que el señor de la derecha se caiga de cómo está desarrollando su labor, ¿cierto? Entonces de 1 a 5 algunos dirán nuevamente 4, 5, ahí qué estoy haciendo,
evaluando el riesgo. ¿Sí? Estoy haciendo la evaluación del riesgo. ¿Y qué tan grave es que el señor se caiga de 1 a 5? Entonces yo puedo decir, uy, no, ahí está más alto, voy a tener unos criterios diferentes, entonces la gravedad puede ser 5, ¿cierto? Entonces es un ejemplo, ¿no? Porque eso depende de la metodología que yo esté utilizando, ¿sí? Devolviéndome un poco, me voy a devolver un poco acá. Perdónenme. Entonces, vuelvo a lo mismo. Entonces, no se les olvide que el peligro es aquello que me puede generar daño. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a estar en mi casa, para ponerles un ejemplo muy casero, y voy a hacer, eh, no sé, la cena de la casa, y voy a coger un cuchillo, en ese momento el peligro no es cortarme, el peligro es el cuchillo. O sea, ¿quién me puede generar daño? El cuchillo. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es el riesgo? Entonces, ¿qué tan probable es que, que yo me corte con ese cuchillo y qué tan grave es si yo me llegare a cortar? ¿Listo? Entonces, no se les olvide, peligro, lo que me puede generar daño, y el riesgo siempre se divide en esos dos aspectos. La combinación de la probabilidad por la gravedad o la severidad, en algunos casos lo hablan. Y en algunos otros, digamos, para complejizar un poquito esto, en algunos casos hablamos de factores de riesgo, y es, por ejemplo, si yo ya llego con un factor, con algo para desarrollar mi labor. Les pongo un ejemplo. Yo llego y de pronto tengo obesidad y me piden que yo me suba a trabajar en alturas. Entonces, de pronto eso puede generar un factor de riesgo en el momento de trabajar, ¿sí? Es un ejemplo. Vuelvo y reitero. Listo, entonces me voy a devolver nuevamente para que ya miremos esto frente a la COVID-19. Entonces, la OIT ha hablado de que una parte fundamental de toda esta parte de peligros y riesgos y controles es que yo pueda identificar los peligros que están en los lugares de trabajo, pero hay algo fundamental, y es poder comenzar a hacer la evaluación del riesgo. ¿Qué quiere decir? Como ustedes ya aprendieron que evaluar el riesgo es probabilidad por gravedad, ¿cierto? Entonces, no todos tenemos la misma probabilidad de contagiarnos. ¿Qué quiere decir? Las personas que están, por ejemplo, en un sector de la salud, pues pueden tener una mayor probabilidad de contagiarse debido a que están expuestos directamente a personas, materiales o cualquier otro elemento que puede estar contaminado, ¿cierto? O podemos hablar nosotros desde casa. Entonces, si yo estoy trabajando desde casa, claramente tengo una probabilidad de contagiarme, pero no es la misma probabilidad que de pronto una persona que está teniendo que salir a desarrollar sus actividades laborales. ¿Cierto? Entonces, no se nos olvide eso, la probabilidad de que yo me pueda contagiar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo al interior de la organización? Y es comenzar a mirar, dependiendo las ocupaciones, dependiendo las actividades que va a desarrollar cada una de las personas, comenzar a evaluar ese riesgo biológico en este caso, ¿cierto? Que puede generar una afectación en el lugar de trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan probable podrían estar ciertas áreas, trabajadores o la misma empresa de contagiarse de la COVID-19? ¿Y qué tan grave es que yo me llegare a contagiar? Entonces aquí una pregunta, por ejemplo, que podríamos hacernos es, ¿cuántas personas de pronto pueden tener enfermedades subyacentes o enfermedades preexistentes, como les decía ahorita, un poco enfermedades que ya tengan las personas? La persona de pronto fuma, la persona tiene obesidad, la persona tiene más de 60, bueno, en algunos casos hablan de 65 años, ¿cierto? Entonces, en esos casos yo puedo decir, cuidado, porque es que si yo tengo que, voy a poner un ejemplo nuevamente, que el 60% de mi población está por encima de los 60 años, y la mayoría de ellos tienen enfermedades preexistentes como hipertensión, no sé, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, la gravedad de que las personas contraigan esta enfermedad puede ser alta, porque esto puede llevarlos o puede tener, y de acuerdo a los datos que nos han dado, pueden generar una mayor vulnerabilidad de ese trabajador, ¿cierto? Entonces, esto se los explico porque hagan de cuenta que ustedes están en su lugar de trabajo, y ustedes van a comenzar, voy a seguir con los ejemplos, van a comenzar a decir, bueno, en esta parte del trabajo está la persona que está en la recepción, están las personas administrativas, hay unas personas que tienen que salir a trabajar, entonces yo tengo que hacer la evaluación del riesgo con cada uno de ellos, y les
y cada una de esas evaluaciones va a hacer que me diga, no, cuidado porque el más prioritario y el que tiene mayor riesgo de contagiarse y gravedad es esta parte de la empresa. ¿Cierto? Entonces, para eso nos sirve esta evaluación del riesgo, para comenzar a priorizar y para comenzar a definir las medidas de prevención y protección en el lugar de trabajo. Entonces, bueno, aquí ya les estaba contando todo esto, vieron las imágenes. Y les decía que hay unos tipos de peligros en los lugares de trabajo, ¿cierto? Y estos tipos de peligros en los lugares de trabajo hacen referencia a estos que les voy a mencionar, se los voy a explicar. Entonces, hay peligros para la seguridad. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen la posibilidad de afectarse con una herramienta de trabajo, eso ingresa en los peligros de seguridad. Cuando ustedes trabajan con electricidad, esto entra en los peligros de seguridad. Cuando hay desorden y orden y aseo, esto entra en peligros de seguridad. En los peligros físicos no nos habla de la parte física del cuerpo, nos habla del entorno físico. Entonces, cómo está la iluminación de mi lugar de trabajo, cómo está, por ejemplo, la exposición a radiaciones no ionizantes, que es que, por ejemplo, esto, estar enfrente del computador, ¿cierto? Cómo está, por ejemplo, el tema de temperaturas, porque hay personas que tienen que trabajar digamos, en calderas, en congeladores, donde pues es diferente ese peligro, ¿sí? Los peligros biológicos, entonces comenzamos a hablar de virus, bacterias, hongos, ¿cierto? Y en este caso de la COVID-19, pues es un virus, ¿no? Entonces el virus entraría en peligros biológicos, ¿listo? Peligros biológicos. Y tenemos otros como los peligros químicos, que ya es cuando yo manejo, manipulo sustancias químicas en los lugares de trabajo, los biomecánicos, que son, por ejemplo, las posturas que tenemos en nuestro trabajo, los movimientos repetitivos, o sea, todos los que están trabajando en digitación, por ejemplo, nosotros cuando hacemos esto tenemos movimientos repetitivos y ahí es cuando comienzan a tener algunas afectaciones. Entonces, si se dan cuenta, por qué es la importancia de comenzar a identificar cada una de los peligros. Yo les hago un breve recuento así de todos los peligros porque son muchos, o sea, digamos que cada uno tiene una explicación más extensa, pero quiero ya llegar un poco a los controles también, ¿sí? Entonces, los biomecánicos que ya van por posturas inadecuadas, movimientos repetitivos y los psicosociales que se pueden dar por diferentes aspectos, sobrecarga laboral. Entonces, miremos, o sea, por ejemplo, podemos tener en la COVID-19 algunos aspectos, miren, eh, entremos por peligros físicos. ¿Cuántas personas de pronto están teniendo más de 8 horas, 10 horas enfrente de un computador? Esto puede a futuro poder generar alguna afectación a la salud de los trabajadores. Los biológicos sabemos que es la enfermedad, los químicos, entonces el estar utilizando de una manera inadecuada, más bien algunas de las sustancias químicas pueden generarnos daños ahorita cuando estoy haciendo desinfección, ¿cierto? El peligro biomecánico, que si yo estoy en el trabajo con una postura inadecuada y la parte psicosocial, entonces sabemos, yo les mencionaba un poco lo que nos puede pasar, digamos, con los diferentes aspectos de las cuarentenas, la sobrecarga, la inestabilidad laboral, bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos son algunos de los peligros que podemos tener y acá nos vamos a ir, ay, no pasa, ya. Como les mencionaba, hay diferentes metodologías para desarrollar toda esta actividad de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, que me van a permitir mirar cómo están las condiciones laborales, cómo está la parte psicosocial y cómo están las posturas y carga física de los trabajadores. Hay diferentes metodologías para esto. Y bueno, ya para entrar en el tema de controles, yo sé que es un poco técnico acá, pero es importante que lo conozcan. Miren, esta es la pirámide del control, la pirámide de la jerarquía del control. Yo quiero comenzar con esta imagen primero para explicarla. Esto es una imagen muy sencilla, pero es para poder explicar cómo son estos tipos de controles. Entonces, todos van a hacer de cuenta de un ejemplo de que son una persona que hay un ladrón, ¿no? Hay un ladrón. Para el ladrón hay un peligro. ¿Cuál es el peligro?
digamos, en la casa porque está en la casa un perro. Entonces, ¿quién me puede generar daño? El perro. Y el riesgo, pues va a ser la probabilidad de que ese perro me muerda por la consecuencia o gravedad de la mordedura, ¿cierto? No es lo mismo que yo tenga un pitbull o un perro, un labrador, no sé, otro perro más pequeñito, ¿cierto? Entonces, ahí es donde comienza a variar el riesgo. Entonces, en la jerarquía del control hay 5 tipos de controles, digámoslo así, que son la eliminación del peligro, la sustitución del peligro, los controles de ingeniería, los controles administrativos y los equipos y elementos de protección personal, ¿cierto? Entonces, aquí querían mencionarles. Entonces, cuando yo hablo de eliminación, entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, esta imagen nos dice, elimina el peligro. ¿A quién tengo que eliminar? Pues al perrito. Entonces, para poder desaparecer completamente el peligro, tendría que desaparecer el perro, ¿cierto? Entonces, ese es un primer tipo de control. Entonces, alguien dirá, no, yo no quiero tener ese tipo de control porque no puedo, no soy capaz de hacerle daño al perrito. ¿Cierto? Entonces vamos a sustituirlo. Entonces ahí vamos a poner un gato. Entonces el riesgo de mordedura puede ser menor o la gravedad. ¿Cierto? Entonces dicen, no, tampoco puedo hacer sustitución, entonces me voy a ir a un control de ingeniería, entonces voy a cavar un túnel, voy a encerrar el perro, si lo puedo hacer. Y después vienen los controles administrativos, que aquí vienen los procedimientos instructivos, protocolos, diferentes mecanismos que puedo tener. ¿Sí? Entonces, y a lo último tenemos en la pirámide los equipos y los elementos de protección personal. Ustedes ven acá la pirámide con la punta hacia arriba, ¿cierto? Pero en la imagen que les estaba mostrando acá está hacia abajo. ¿Por qué? Porque la pirámide de la jerarquía del control en seguridad y salud del trabajo nos habla de si yo implemento controles desde la eliminación, yo voy a tener mayor efectividad que hacia abajo. ¿Por qué? Yo les había dicho que les iba a hacer una aclaración sobre los elementos de protección y algo que pues he visto, me han contado y he podido tener conocimiento de ello y es, por ejemplo, la falsa protección que puedo tener con los elementos de protección personal. Entonces, por ejemplo, la utilización de guantes frente a la COVID-19. Entonces, claramente el utilizar el tapabocas, el utilizar los elementos de protección es muy necesario y es muy importante, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo estoy utilizando mis elementos de protección y tengo esa falsa protección de que estoy ya protegido, pero involuntariamente lo que estoy haciendo después de compartir con mis compañeros, de tener una reunión, de hacer algo, voy y me toco mi rostro, mi cara, la nariz, la boca, ¿cierto? En ese momento el elemento de protección dejó de funcionar porque yo ya lo retiré y hice un comportamiento inadecuado, ¿cierto? Tuve un acto inseguro en mi lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, por eso dice que cuando yo comienzo desde la eliminación, pues si yo hago eliminación, pues en ese momento efectivamente ya el peligro se elimina completamente y no tengo que usar elementos de protección personal. Por ejemplo, cuando yo hago la sustitución y, por ejemplo, utilizo una sustancia química que me genere menos daño, entonces eso puede, digamos, beneficiar de alguna manera el estado de salud del trabajador, porque ya no voy a tener esa sustancia que me hacía daño, ¿sí? En los controles de ingeniería, y bueno, estos tres, y para la explicación me voy a centrar en estos últimos tres. ¿Por qué? Pues porque la eliminación del peligro en este momento, pues ¿cómo podemos eliminar en este momento el virus? ¿No? O sea, hasta que salga una vacuna podríamos hacer la eliminación del peligro. La sustitución, bueno, tampoco es difícil poder abarcarlo de ahí, ¿no? Pero sí podemos abordar los controles desde los controles de ingeniería, desde los controles administrativos y desde los equipos y elementos de protección personal de los trabajadores, ¿cierto? Ahora, acuérdense que también el uso de los elementos de protección, por eso decía que tenía una menor efectividad y es que no solo depende de que yo esté utilizando el elemento de protección personal, sino que yo también lo tengo que utilizar adecuadamente, ¿no? Entonces, si yo desarrollo la utilización del elemento de protección, como se dan cuenta en la imagen, pues de nada sirve que a mí me lo suministren. Entonces, por ejemplo, las personas que utilizan el tapabocas debajo de la nariz, ¿no? Entonces, pues
podemos tener el elemento de protección, pero cómo estamos utilizándolo y cómo vamos a hacer la disposición de este elemento de protección personal. Entonces, permítame. Eh, entonces, les estaba diciendo un poco que vamos a hablar de tres controles. Para eso, permítame en un minuto, voy a dejar de compartir, que voy a compartirles otro documento. Listo, ¿pueden ver mi PDF? Perdón, ¿alguien me puede confirmar? Sí, señor. Gracias. Está silenciado, Snyder. Ese fue el audio, Snyder. Perdón, excúsenme. Les estaba diciendo que estos son unos lineamientos que sacamos desde la OIT, son unos lineamientos para la prevención y control y mitigación de la COVID-19 y están orientados a esa jerarquía del control, ¿no? Entonces, contemplando solo el control de ingeniería, los controles administrativos y los equipos y elementos de protección personal. Yo les voy a pasar el link también para que puedan consultar y puedan acceder a este material y tenerlo a disposición, ¿sí? Entonces, les hablaba que hay unos controles de ingeniería, unos controles administrativos y unos equipos y elementos de protección. Entonces, aquí en la COVID-19, ¿cómo nos impacta esto? O sea, ¿cómo eso, tradúzcamelo a una forma más sencilla, ¿cierto? Entonces, miren, hay unos controles de ingeniería, ¿cierto? Que son estas medidas técnicas de control, que pueden ser las barreras y medidas de limitación del contacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se vuelven más efectivas? Porque es que cuando yo limito totalmente el contacto, pues el uso del elemento de protección personal es una medida adicional que puedo complementar para mayor efectividad. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, en las imágenes, yo lo he visto, por ejemplo, en los bancos, donde los bancos en algunas ocasiones están colocando, perdón, unas barreras donde yo no tengo que tener contacto con el cliente ni el cliente conmigo, ¿cierto? En los vehículos de transporte se ha visto esto también. Entonces, una primera idea de los tipos de controles que yo puedo utilizar, comienzo a hacer la depuración, ¿no? Entonces comienzo con los controles de ingeniería. Entonces digo, bueno, yo puedo implementar o puedo establecer, por ejemplo, barreras de limitación del contacto en mi lugar de trabajo. Entonces ahí es donde debemos que comenzar a preguntarnos, uy, mire, dentro de los peligros que yo identifiqué y al evaluar el riesgo, yo me di cuenta que el que tiene mayor afectación en mi empresa es la persona que está en la recepción o la persona que recibe como tal los documentos. Entonces, ¿sabe qué? Yo a esa persona le voy a poner una barrera de limitación, ¿cierto? Estoy dando un ejemplo, ¿sí? Pero todo esto depende de qué, o sea, los controles dependen de mi evaluación del riesgo, por eso comencé por ahí, ¿sí? Y por eso qué pena que haya comenzado de esa manera, pero ese es el orden lógico para poder llegar a estos controles. Donde yo tenga un mayor riesgo, pues yo tengo que priorizar. De pronto yo no puedo implementar barreras de contención en todos los puestos de trabajo, ¿cierto? En algunas ocasiones sí puedo o debo hacerlo, ¿cierto? Entonces eso va a depender de la evaluación del riesgo y de la exposición que tengan los trabajadores. Entonces, un primer control que puedo hablar es los controles de ingeniería, ¿cierto? Y que están basados, algunos de ellos, en este caso para la COVID-19, pueden ser las barreras de limitación del contacto, ¿cierto? Yo instalarlas o adecuarlas o ingeniarlas de alguna manera dentro del lugar de trabajo. Otra de las medidas son los sistemas de ventilación. Si bien es cierto, aún todavía no es confirmado si la propagación de la COVID-19 se puede desarrollar por sistemas de ventilación, sabemos que pues, los sistemas de ventilación sí se pueden convertir en una fuente de propagación de enfermedades transmitidas por el aire, ¿cierto? Hago la aclaración, vuelvo y digo, o sea, no, todavía no ha sido confirmado, está el tema de los aerosoles que permanece un poco más de tiempo en el aire el virus, ¿cierto? Pero si bien es cierto esto, pues yo puedo comenzar a hacer controles para tener una mayor prevención y protección. Esto
haciendo limpieza y desinfección y filtración de estos sistemas de ventilación, ¿cierto? Que me permitan a tener una mayor prevención en el lugar de trabajo. Ahora, vámonos con controles administrativos. Acuérdense la jerarquía. Yo les decía eliminación, sustitución, pero después ya abrimos controles de ingeniería y ahora vamos a ver controles administrativos. En los controles y en las disposiciones administrativas vamos a tener algunas de ellas que son estas. Entonces, por ejemplo, un diagnóstico para la planificación y determinación de prioridades. La OIT también sacó otro instrumento que se llama una lista de verificación. Permítanme, ¿ustedes pueden ver acá la lista? Qué pena. ¿Alguien me puede confirmar? Sí, Sí, sí listo, vemos. perfecto. Entonces miren que esta lista de verificación lo que nos dice es, usted debe verificar de todos los controles, de todas las medidas que pueden existir, vamos a hacer un diagnóstico de qué tenemos y qué no tenemos. Y qué de eso que no tenemos tiene una prioridad más alta. Entonces yo puedo decir, mire, no, eso que usted me está mencionando de las medidas de control de distanciamiento, de barreras de distanciamiento, no lo tenemos y realmente me parece prioritario en mi lugar de trabajo y vamos a hacerlo. Entonces, es un ejemplo, vuelvo y digo, pero esta lista de verificación que también puedo poner a disposición de ustedes es una lista donde hay unas bases de preguntas como tal, donde la persona va a poder comenzar a hacer esa primer control que yo les decía y es un diagnóstico. Al final de ello, ¿yo qué voy a tener? Una evaluación y una planificación de cuáles son mis acciones prioritarias, qué debo desarrollar con mayor urgencia, ¿cierto? Y voy a comenzar a hacerlo de una manera ordenada también. Entonces voy a hacer una planificación, voy a ejecutarlo, voy a verificar que está funcionando y en caso tal de que no esté funcionando, pues yo tengo que tomar medidas de control. En algunos casos llamamos esto el PHVA, que es planear, hacer, verificar y actuar. ¿Cierto? Poder hacer todo ese ciclo que me va a permitir implementar adecuadamente los controles. Entonces, miren que uno de los controles que les estaba mencionando es el diagnóstico, planificación y determinación de prioridades. Ese es un primer punto de partida que nos puede servir en nuestras organizaciones. Otro que podemos tener es el diseño de los lugares de trabajo. Entonces quiere decir que yo puedo comenzar a hacer demarcación de los lugares de trabajo donde defina y diga, bueno, cuidado porque nos han dicho que tenemos que tener 2 metros de distancia. Entonces, las personas solo podrán ubicarse en esta parte o en esta parte. Las personas tendrán que circular dentro de la organización teniendo en cuenta este flujo, ¿sí? Y para el ingreso, para la salida. Entonces, un tipo de control que también podemos tener al interior de las organizaciones es comenzar a hacer la señalización de marcación y distribución de los lugares de trabajo. ¿A qué hago referencia? Si yo tengo que hacer y tengo la posibilidad también, porque eso depende de cada una de las posibilidades, si tengo la posibilidad como tal de, de hacer la adecuación en el lugar de trabajo, tratando y garantizando que yo pueda tener una distancia entre trabajadores de 2 metros, pues eso puede ser otro control que yo puedo implementar al interior de la organización, ¿cierto? O distribuir las áreas de trabajo. Un ejemplo, yo tengo mi sala de reunión al final de la empresa y las personas que llegan de visitantes tienen que pasar y tener en contacto con todas las personas para poder llegar a la sala de reunión. Pues yo puedo de alguna manera hacer una distribución. Entonces, por eso les digo, esto depende a las características, a las condiciones y a las capacidades como tal también de las organizaciones, pero yo les voy contando un poco de los diferentes controles que se pueden tomar. Otro control que también se me hace muy importante que lo tengan en cuenta y es la caracterización de las condiciones de salud y de trabajo de las personas. Entonces, miren, acá tienen una tabla más o menos de información general que nosotros podemos tener. Entonces, temas como la edad, temas como el sexo, la composición familiar, ¿qué pasa si yo estoy viviendo con personas que de pronto superan una edad de 60 o 65 años? ¿Qué pasa si yo convivo con personas que están
con enfermedades preexistentes. ¿Qué pasa si yo tengo o hay personas que están inmunosuprimidas y que tienen que usar algún fármaco para poder atender la salud o esta enfermedad, ¿cierto? ¿Qué pasa con los horarios de trabajo? Entonces yo puedo comenzar a decir, bueno, mire, yo, yo puedo hacer en mi lugar de trabajo definir horarios de trabajo y turnos de trabajo. Unas personas van a venir unos días, otros días, y así voy a delimitar un poco la aglomeración y voy a evitar que haya el aforo de personas en el lugar de trabajo. Pero para ello hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer una evaluación y una caracterización tanto de las condiciones de salud como de trabajo. Si yo voy a asignar el trabajo desde casa, la pregunta es, bueno, la persona tiene las condiciones, tiene los equipos, tiene todas las medidas para poder desarrollar el trabajo. Y otro aspecto importante es, hay personas que fuman, hay personas que tienen enfermedades preexistentes. ¿Cómo monitoreo la sintomatología de mis trabajadores? Que de pronto alguien me diga, Snyder, estoy teniendo en algunas ocasiones, ya llevo una semana con tos, llevo 3 días con fiebre y nada que se me quita, ¿cierto? Entonces, esos aspectos también son importantes. Entonces, caracterizar las condiciones de salud y de trabajo son muy importantes. ¿Qué otra cosa podemos tener? Los procedimientos. Entonces, la estandarización de cómo se va a desarrollar las actividades se puede dar por procedimientos, protocolos, disposiciones, instructivos, guías, bueno, diferentes nombres, pero aquí lo importante y algo que quiero hacer énfasis en este momento es que estos procedimientos, esos instructivos, estos protocolos, pues deben examinarse y en caso de ser necesario tienen que modificarse periódicamente. Ustedes se han dado cuenta que las medidas que se han venido adoptando por los gobiernos nacionales van cambiando, no son fijas, o sea, van a medida de cómo va evolucionando la enfermedad o los contagios al interior de las organizaciones, va cambiando. Entonces quiere decir que estos procedimientos, de acuerdo a esas directrices y de acuerdo a las necesidades, pues yo tengo que examinarlos y actualizarlos cuando sea necesario. Y pues claramente cumplir las normas específicas del lugar de trabajo. ¿Listo? Y bueno, ya habíamos hablado de la capacitación, de la importancia de poder formar a las personas en cada una de estas medidas que se vayan desarrollando, pero quiero hacer énfasis en otra de las medidas y es las medidas de inspección del trabajo. Entonces, resulta que nosotros somos, o sea, nosotros a veces implementamos muchas cosas, hacemos muchos controles, pero se nos olvida una parte importante y es verificar que esas condiciones se estén cumpliendo. Veía una pregunta que así de reojo que alcancé a ver de indicadores y entonces la pregunta es, ¿yo cómo voy a verificar que las personas realmente están cumpliendo o que las acciones al interior de la organización se están desarrollando de una manera adecuada? Entonces, yo puedo comenzar a mirar y hacer inspecciones en los lugares de trabajo para mirar, por ejemplo, actos inseguros. Si yo estoy viendo que las personas, a pesar que se les está dando el tapabocas, no lo están utilizando. O, por ejemplo, yo estoy viendo que se están reuniendo para hablar y para, no sé, tomar un café, ¿cierto? En el lugar de trabajo y que no están manteniendo la distancia. Entonces yo puedo hacer eso para mirar cómo están haciendo el uso de los elementos de protección, para mirar cómo se está haciendo todo el tema de lavado de manos, distanciamiento, cómo están haciendo las personas que de pronto tienen tos, si se están tapando su boca, ¿sí? Entonces yo puedo hacer inspecciones para verificar como tal que las medidas que estoy implementando se estén implementando adecuadamente y eficazmente. ¿Cierto? Entonces, ese es otro tipo de controles que quería mencionarles. Hay otro que ya les había tocado el tema y es el plan de contingencias. Entonces, el plan de contingencias nos habla de
de cómo yo voy a afrontar en caso tal de que yo tenga un caso sospechoso o un caso confirmado, ¿cierto? ¿Qué mecanismos de comunicación yo he definido al interior de la organización? ¿Cómo voy a proceder? ¿Voy a inmediatamente remitirlo a la casa? ¿Voy a mandar, las directrices del gobierno nacional nos dicen que se remita o que llamen a un teléfono específico? Entonces, estos planes de contingencias nos permiten de alguna manera, en caso tal de que se presente el caso sospechoso, el caso confirmado, el accidente de trabajo, la enfermedad laboral, ¿cierto? Proceder de una manera ordenada para poder llevar a cabo el tratamiento de esta situación. ¿Sí? Entonces tenemos esto y bueno, el teletrabajo, que eso no lo voy a tocar porque eso lo van a ver el día de mañana con Lady. Y hay unas medidas básicas que pues ya ustedes conocen. Que nos hablaron desde la primera, lavarnos las manos, toser en un pañuelo, desecharlo en un lugar adecuado, sino toser en el pliegue del codo, ¿cierto? Y otras medidas básicas que tienen que ser complementarias. Yo lo que quería mostrarles ya acá al final, perdónenme, es frente a los equipos y los elementos de protección personal, y es la efectividad de esto también es en la combinación y en la articulación de cada una de ellas. Para darles un ejemplo, acá ustedes pueden ver, yo puedo hacer la instalación de una barrera de limitación del contacto, pero adicional demarqué los lugares de trabajo para su movilización y adicional a eso capacité a mis trabajadores para que supieran cómo iban a tener que estar en esas demarcaciones y cómo se iba a desarrollar las actividades de trabajo al interior de la empresa. Y adicional a eso, pues también le di elementos de protección. Cuando yo hago la unificación de diferentes controles, pues, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo voy a evaluar el riesgo, mi probabilidad y mi gravedad puede que disminuyan o aumenten, ¿cierto? Entonces, sí se dan cuenta un poco la relación de por qué yo identifico los peligros, evalúo el riesgo, implemento controles y una vez que yo implemento controles, pues yo ya tengo que mi riesgo puede ser menor o mayor debido a que la probabilidad o la gravedad puede disminuir. ¿Cierto? Entonces, eso hace parte de los tipos de controles. Como les mencionaba, este lineamiento también yo se los voy a estar compartiendo para que cada uno de ustedes lo conozca. Y ya voy a volver a la presentación, permítame en un minuto. Bueno, entonces, como les mencionaba, pues hay unos controles de ingeniería, medidas administrativas, EPPs, que ya les expliqué, unos ejemplos que pueden haber de medidas de contagio y ya finalmente quiero hablarles de unos peligros que también son importantes que tengan en cuenta, ¿no? Entonces, los peligros psicosociales que se están generando ya por el temor propio de las personas de poder salir, digamos, a las personas que salen del lugar de trabajo y tienen miedo de pronto de contagiar a sus seres queridos, a su familia, la falta de elementos de protección personal, el aislamiento que se puede generar dependiendo de las medidas de los gobiernos, la falta de apoyo social o tejido social, la dificultad para mantener actividades de autocuidado. Entonces, esto puede ocasionar, por ejemplo, los que estamos trabajando desde casa, que tengamos ansiedad y de pronto estemos comiendo a toda hora, ¿cierto? O comiendo cosas que no son tan saludables. Entonces, el no tener buenos hábitos alimenticios, pues también nos puede generar en algún momento repercusión en nuestra salud, ¿sí? El no hacer ejercicio, por ejemplo, el no tener, el volvernos un poco sedentarios y estar 8, 10, 12 horas de pronto frente del computador, las horas de descanso que debemos tener, porque en algunas ocasiones no se está teniendo horas de descanso, y por ejemplo la inseguridad laboral, el estar a toda hora yo pensando que puedo
perder mi trabajo, puede comenzar a generarme esa inseguridad laboral, ¿cierto? ¿Y eso en qué va a tener? ¿En qué va a repercutir? En estrés, en estado de ánimo bajo o tener una baja motivación, en tener ansiedad, en tener depresión y en otros efectos graves a la salud mental de los trabajadores, ¿sí? ¿Qué podemos hacer ahí? Tipos de controles, entonces comunicación e información actualizada. Porque hay mucha información que puede que no sea cierta, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El identificar preocupaciones y buscar de manera articulada soluciones a los problemas conjuntamente. Por ejemplo, hacer unas listas de verificación de signos de estrés o agotamiento en los lugares de trabajo, el poder hacer una red de compañerismo al interior de las organizaciones, los periodos de descanso en los lugares, en las jornadas laborales, la salud física, yo les mencionaba, ejercicio, hábitos alimenticios adecuados, saludables, ¿cierto? El apoyo psicológico, en algunas ocasiones se puede brindar este apoyo psicológico a algunas personas que de pronto estén teniendo una afectación por estar en el aislamiento. Por un ejemplo, campañas dirigidas a reducir el estigma social que se está generando. Y hay otros peligros, como les mencionaba, como los peligros biomecánicos, ergonómicos que hablan, y donde yo por estar de pronto con posturas inadecuadas o una manera incorrecta, pues comienzo a tener afectaciones a la salud y a mi estado de salud como tal, perdón. Aspectos como el uso excesivo, de pronto por muchas horas de trabajo de los elementos de protección personal que puede generar pues como las marcas que ven en la frente de la persona de mano derecha, mareos, estrés térmico, deshidratación, entre otros. El uso de productos químicos, yo se lo mencionaba, el hipoclorito de sodio, el armonio cuaternario. Mañana les van a explicar, por ejemplo, de algunas, de cómo no se puede mezclar el cloro con algunos otros aspectos, ¿cierto? Entonces, que pueden conllevar a tener afectaciones a la salud, como síntomas de asma, EPOC, afectar la fertilidad, entre otros aspectos que pueden generarse por el uso de estas sustancias o el manejo como ellos. Ya finalmente contarles que pues, la OIT ha venido desarrollando una serie de actividades enmarcadas en estos cuatro pilares: estimular la economía y el empleo, apoyar las empresas y el empleo y los ingresos, proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo y que hace parte de estas estrategias que estamos desarrollando, el buscar soluciones mediante el diálogo social y ya aquí por último mencionarles que la función particular e importante que han cobrado los especialistas o los responsables de seguridad y salud en el trabajo. Las personas responsables de seguridad y salud en el trabajo han cobrado una gran relevancia porque son los que nos pueden o que pueden facilitar al interior de las empresas que información fiable. ¿Sí? De tanta información que nos está llegando, el poder comprender la enfermedad, sus síntomas y lo que está pasando, ¿cierto? El poder apoyar todo el proceso de evaluar los riesgos que ustedes ya se dieron, ya les expliqué un poco cómo se desarrolla, y el poder ayudar a generar y a elaborar esos planes de prevención, contención, mitigación y recuperación de la OIT. Entonces, pues he llegado a mi fin. Muchas gracias. Creo que al inicio no me presenté. Mi nombre es Snyder Guataquí Cervera. Soy coordinador nacional de la OIT en temas de seguridad y salud en el trabajo. Específicamente tengo un proyecto en el sector cafetero también. Es un gusto poder acompañarlos acá. Muchas gracias a la ISP por permitirnos estar acá y poder seguir haciendo este trabajo conjunto. Entonces vamos a hacer una sesión de preguntas, o a leer el chat que no lo he podido ver bien para responder a algunas inquietudes. Permítame un minuto. Bueno, entonces yo voy a hacer lo siguiente.
Dice, gracias, excelente exposición. Muchas gracias, Anderson. Le agradezco mucho. Eso es lo importante, que sea de provecho para ustedes y de gusto para ustedes. Buenas tardes a todos. Mi única recomendación es que se inicie puntualmente. Bueno, procuraremos entonces ingresar a eso. No sé si alguien tiene una pregunta, inquietud o todo fue resuelto dentro de la charla. Me dicen que Noralba tenía la mano levantada. ¿Podría abrir su micrófono y hacerme la inquietud? No. Bueno, aquí me llega una pregunta donde dice, ¿por qué una pandemia no está considerada como un riesgo laboral? Cuidado, porque eso es lo que estaba mencionando. O sea, que si bien es cierto, es un tema de salud pública, de alguna manera tiene un impacto en el lugar de trabajo. O sea, yo puedo tener peligros, y les mencionaba peligros como el biológico que puede hacer la afectación. Ahora, hay otros aspectos que que voy a unirlo con otra pregunta que están haciendo acá. ¿El COVID sí está considerado como accidente de trabajo? Esto depende de cada gobierno. En algunos gobiernos se ha definido que se considera una enfermedad laboral cuando la exposición a este agente es de forma directa. Eso es un ejemplo, por ejemplo, en Colombia. En Colombia definieron como tal que cuando las personas que estaban expuestas directamente a este virus podían definirse de una vez como una enfermedad laboral. Ahora, hay otros países que han definido que siempre y cuando se defina y se pueda demostrar la causalidad de la COVID-19 y que se haya contraído o haya sido por causa del trabajo, en este momento sí se podría hacer, pero eso depende de cada uno de los gobiernos que han venido tomando algunas disposiciones al respecto. ¿Sí? Snyder, Fernando Andrade y Gabriel García tienen la mano levantada. Fernando, por favor, siga. Fernando. Y la otra persona, Gabriel García. Gabriel García. No sé qué pasó. No, están haciéndolas por acá por el chat, pero ninguno está. ¿Será que tienen autorización para abrir su micrófono? Edith, ¿me puedes confirmar eso? Si de pronto sí pueden hacerlo. Así acá tengo. Mauricio Fernando. Mauricio Fernando, uy, ya ahora sí comenzaron a llegar las preguntas por el chat, entonces mientras tanto voy leyendo algunas, ¿sí? Buenas tardes. Generalmente las organizaciones gubernamentales, ministerios, GAT, no cumplen con ninguna normativa y para los servidores públicos es súper difícil exigir un buen ambiente de trabajo. Bueno, esto es una apreciación un poco más allá que de una pregunta. Nos comentas de ejemplos de control de ingeniería novedosos, peculiares o que hayan llamado la atención. Miren, esto depende del sector. Mire, yo les voy a poner un ejemplo de un sector en el cual estoy trabajando y es el sector del sector cafetero. No es con el COVID, no es con la COVID-19, pero por ejemplo en el sector cafetero hay un control de ingeniería que le llaman garruchas y lo que hicieron ellos fue poner un elevador en las montañas. Como son montañas tan empinadas, entonces tienen un elevador con un punto de inicio en la parte de abajo y otro en la parte superior. Y lo que hace esta garrucha, que funciona como un elevador, es que la persona no tenga que subirse, por ejemplo, los bultos en su hombro como tal o llevarlos, sino que va subiéndolos como tal en el elevador y
lo único que hacen es subirlos, primero benefician la salud de los trabajadores y adicional optimizan tiempos, porque esto lo hacen muy rápidamente, ¿cierto? Entonces hay unos controles de ingeniería que dependen del sector del cual estemos hablando, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ese es un ejemplo que a mí personalmente me gustó mucho. Buenas tardes, ¿me permites una consulta? COVID masculino o femenino. Es la COVID, porque no se les olvide, o sea, hablamos de que el virus es el coronavirus y que hay 7 tipos de coronavirus y dentro de esos hay uno que nos lo definieron como el SARS-CoV-2, que es el que nos hace referencia a la COVID-19, que es la enfermedad. ¿Sí me va a entender? No se nos olvide, la COVID-19 es la enfermedad, el SARS-CoV-2 es el agente causal, ¿cierto? Y el coronavirus es el virus que tiene, digamos, una familia de otros virus que pueden estar relacionados. Por ejemplo, está el MERS, el SARS, ¿cierto? Entonces, en este caso sería femenino, digámoslo así. Ya, Sí, ya creo que me permitieron activar el micrófono. Mauricio. Sí, estaba bloqueado. Fernando es este nombre. Fernando. Sí. Quería hacer una pregunta con respecto a los riesgos psicosociales. ¿Existe una obligatoriedad o alguna potestad de los trabajadores en exigir estudios psicosociales sobre impactos de algún tipo de situación? Y si esta situación o una situación que afecte de manera psicológica y en otros aspectos al trabajador o a los trabajadores, y si estos impactos solo deben ser de situaciones endógenas a la institución o también pueden ser de situaciones exógenas. Qué sé yo, por ejemplo, aunque no quisiera poner el ejemplo porque es muy evidente lo que voy a decir. Por ejemplo, una institución recibe el ataque de un gobierno, ¿ya? Eso acarrea un impacto a los trabajadores. ¿Los trabajadores pueden pedir al empleador o hay algún tipo de potestad de los trabajadores o pueden estar amparados en algún tipo de convenio de la OIT para exigir ese tipo de estudios de los impactos psicosociales? Bueno, Fernando, bueno, ahí voy a hacer dos precisiones. Uno, pues, o sea, los convenios, recuerden lo que nos habló Ítalo la sesión anterior, para poder hacer algunas exigencias y ampararnos en algunos de los convenios, estos tienen que, o bueno, deben haber sido ratificados como tal dentro de los países, ¿no? Y algunos países han definido normativa específica frente a la parte psicosocial, ¿sí? Le soy sincero, no conozco exactamente si existe en el Ecuador una normativa específica, pero cuando lo existe, normalmente se aplican baterías o instrumentos para monitorear la afectación del riesgo psicosocial. Yo le comparto una experiencia de Colombia, por ejemplo, y en Colombia existe una normativa específica y donde dice que debe existirse al interior de las organizaciones, independiente cuál, el análisis y la aplicación de esa batería de riesgo psicosocial. Y en esa batería pues se analizan como tal los aspectos que usted estaba mencionando sobre aspectos intralaborales, extralaborales, y con base a esos resultados pues hay unos protocolos o unos mecanismos de intervención al interior de las organizaciones, porque efectivamente lo que hace este instrumento, sin ser experto porque no soy psicólogo en este tema, genera, digamos, como tal, se analizan tanto los aspectos intralaborales y extralaborales, pero entonces tienen que tener en cuenta que eso depende de cada normativa de cada país, ¿sí? Entonces, eso es lo que podría decir al respecto. Gabriel García creo que ya puede hablar. Gracias, Sneider, compañeros, muy buenas noches. Sí, efectivamente, con el tema del coronavirus, nosotros aquí en el Ecuador tenemos dos resoluciones, la resolución 023 y 022 del Ministerio del Trabajo, en la cual se establece que el coronavirus no es una enfermedad profesional en la primera, y en la segunda se cita específicamente que serán para los casos
de personal de la salud. Y obviamente para poder ser considerada como una enfermedad profesional, se deberá establecer de forma científica por medios adecuados las condiciones y las prácticas nacionales y cosas por el estilo, que debe haber un vínculo directo. La OIT emitió, si bien es cierto, un documento en el cual reconocen a la COVID-19 como una enfermedad de riesgo y una enfermedad profesional. ¿Qué puede hacer en este caso la Organización Internacional del Trabajo para que todos los trabajadores, específicamente aquí en nuestro país, que tenemos este problema con el gobierno, estemos amparados de alguna forma, ya que nosotros estamos obligados a salir a trabajar en vista de que cumplimos servicios esenciales? Estamos en el tema de la electricidad, del agua, telecomunicaciones, servicios básicos, recolección de basura, gobiernos municipales, GATS provinciales. Entonces, no es nuestra decisión el quedarnos o el salir en casa, sino tenemos que salir, obviamente, por una disposición del Estado en cubrir con estos servicios. Y estamos expuestos, ¿no? Y claramente también el Ministerio del Trabajo llamémosle así, se escuda en que la OMS declaró a la COVID como una pandemia y en vista de eso no la reconocen como una enfermedad profesional. ¿Qué nos pueden decir ustedes como OIT al respecto y qué podríamos hacer para que estas cosas cambien aquí en nuestro país? Bueno, Gabriel, eso es un tema un poco, digamos, ¿cómo decirlo?, controversial un poco dentro de los gobiernos. Digamos que es importante, nosotros lo habíamos mencionado y es el diálogo tripartito, o sea, el poder generar esos espacios de diálogo tripartito donde se pueda comenzar a llegar y a concertar y llegar a acuerdos como tal para estos aspectos es fundamental porque el poder definir si es enfermedad o es accidente de trabajo, pues tiene muchos aspectos que se deben analizar, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta que la incubación nos hablaban de 1 a 14 días, ¿cierto? Que yo de pronto la pude contraer en el transporte, en mi casa, ¿cierto? Entonces ahí es donde comienzan a jugar todos estos términos del nexo, de la demostración de que yo efectivamente lo contraje en el lugar de trabajo. Entonces, creo que un aspecto importante y en el que siempre la OIT ha apoyado es la parte del diálogo social tripartito para poder llegar, digamos, diferentes acuerdos en diferentes aspectos, no solo en este tema también de declarar la enfermedad o de decir que es un accidente. Entonces, un aspecto importante es poder hacer ese diálogo social tripartito. Y al respecto, perdón, Snyder, solo con esto termino, mil disculpas. Al respecto, ¿será posible que en este caso ya se vaya tomando nota y se fije ya cuándo podríamos entablar nosotros un diálogo tripartito entre la OIT, los trabajadores y el gobierno del Ecuador? Porque lastimosamente a diario se reportan más casos de trabajadores que están atendiendo los servicios básicos, servicios esenciales, y las empresas o las administraciones en el sector público obviamente son gobierno prácticamente, cumplen las líneas del Estado. Ellos ya manifiestan por escrito a través de sus abogados, su procuraduría, de que los comités paritarios de hecho no tienen responsabilidad para topar los temas de la COVID dentro de los puntos de funcionamiento de los comités, ya que esto no está considerado como una enfermedad profesional. Y volvemos a lo mismo. Entonces, por el tema del diálogo, el gobierno también se está cerrando al respecto. Estás con el micrófono apagado, perdón. Ya, perdón. Gabriel, pues nada, o sea, yo tomo nota y comienzo también a mirar qué puedo transmitir esta información que ustedes me están diciendo, ¿sí? Eso es lo que podría hacer en este momento, transmitir esta información, ¿cierto? Bueno, voy a ir con otra pregunta y dice, yo hice una pregunta la vez anterior, pero no me fue despejada. ¿Cómo se mide el riesgo laboral en los trabajadores? Jefferson,
como les mencioné, yo miro el riesgo por cada uno de los peligros que están. O sea, recuerden, hagan de cuenta que ustedes tienen diferentes actividades. Entonces tienen una persona que construye, otra persona que está en la recepción, otra persona que digita. Entonces cada persona se le tienen que identificar los peligros. Entonces cada uno va a tener unos peligros diferentes y cada peligro yo tengo que evaluar el riesgo. O sea, quiere decir que tengo que evaluar la probabilidad por la gravedad de que esto se genere la afectación. ¿Listo? No me deja abrir el micrófono, debemos habilitar los micrófonos, no tengo permiso. Bueno, aquí voy a leer unas últimas preguntas. En algunos sectores se trabaja directamente con personas como el sector salud o el sector educación. El otro es un peligro o un riesgo. No, el sector es simplemente el sector al cual yo trabajo. El peligro es cuáles son los peligros. Acuérdense que les dije unos tipos de peligros. Entonces, peligros biológicos, psicosociales, hablamos de peligro de condiciones de seguridad. Entonces, hagan de cuenta, para educación yo voy a poner un ejemplo, yo soy un docente, entonces yo como docente puedo tener, por ejemplo, un peligro psicosocial de pronto, ¿cierto? Y voy a tener un peligro en este momento biomecánico porque voy a tener que estar altas horas expuesto al computador, ¿cierto? Y voy a tener que estar sentado siempre de esta manera, ¿sí? Pero de pronto si me voy al sector, por ejemplo, de la salud, yo voy a ir, oiga, cuidado porque yo tengo ese mismo peligro psicosocial y no tengo tanto, estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Que quede claro, el biomecánico, pero sí tengo el biológico porque es que yo estoy expuesto directamente al virus, ¿cierto? Tengo el biológico. Entonces, cuando yo voy a hacer la evaluación del riesgo, lo que yo voy a hacer es qué tan probable es ese peligro biológico de contraerse o de afectarme mi salud, o por ejemplo, el biomecánico, qué tan probable es que yo me llegue a enfermar o pueda tener una afectación en mi salud, ¿cierto? Y la gravedad de ello. Entonces, para que tengan en cuenta, no se les olvide, el peligro es lo que me genera el daño, no es el sector, sino es el peligro, o sea, ¿qué me puede generar daño a mí? Y el riesgo es la forma probabilística y de gravedad que me puede generar ese daño, ¿listo? Buenas tardes, Snyder, excelente presente, tengo una inquietud, ¿es considerada la obscenidad mórbida? La obesidad, perdón, obesidad mórbida como una enfermedad vulnerable para la COVID, tal vez conoce. No estoy seguro realmente, Tatiana, no estoy seguro si hace parte de esta parte, pero me quedo con la tarea de averiguar. Bueno, creo que por tiempo no puedo, no puedo seguir dando respuesta a todas las inquietudes. Les agradezco mucho, espero que les haya gustado la presentación y quedo muy atento a lo que necesiten. Verónica, te doy la palabra y muchas gracias nuevamente también a la ISP. Muchísimas gracias, Snyder. Creo que cada vez que vamos teniendo una nueva sesión, hay algunos puntos que se van clarificando, pero otros que van apareciendo, ¿no? Es como que en la medida que uno va abriendo la mente, los ojos a esta nueva situación y tenemos más información, esto hace que las preguntas vayan en incremento. Me quedo muy contenta porque esta sesión nos posibilitó una mayor interacción. Creo que vamos incluso tomando confianza en el procedimiento, en la tecnología para poder establecer estos mecanismos de también interacción entre las personas que van exponiendo y también los compañeros y compañeras que vamos participando. Me parece súper importante el que podamos ir dando respuestas ya en concreto, ¿no? A las diversas preguntas que aparecen, pero sobre todo la inminente necesidad que tenemos de poder proteger a nuestros trabajadores y trabajadoras, pero así también poder dar medidas tanto de protección como también de auxilio. En ese sentido, decirles, compañeros y compañeras, que parte de este proyecto tiene programado sesiones ya específicas con cada uno de los comités paritarios de salud y seguridad para poder
ir generando estos procedimientos, esta planificación, esta evaluación y poder también ir tomando algunas medidas al respecto. Te agradecemos muchísimo, Snyder, por tu tiempo, por el esfuerzo y porque ha sido una sesión muy, muy interesante que nos ha nutrido de cosas muy valiosas y que nos ha abierto muchas más preguntas para continuar este proceso. Compañeras y compañeros, les esperamos el día de mañana. Veo que Lady estuvo por aquí escuchándonos, entonces se está preparando para la sesión del día de mañana. Muchísimas gracias y buenas tardes. Nos vemos mañana con todos y con todas. Verónica, yo me despido, que estés muy bien. ¿Puedes quedarte un minutito? Ah, listo, claro que sí. Sí. Gracias, Aisnarde. Muy buena ponencia. Un gusto saludarte, verte a los tiempos por este medio. Gracias. Esperamos Manuel, seguir muchas compartiendo. gracias. Igualmente, Berito, un abrazo. Gracias por todo. Chao, compa. Chao.